Gracias por continuar con nosotros. Es hora de profundizar en algunos temas y esto solo podemos hacerlo a través del espacio de la entrevista de Hechos AM. Como siempre, aprovechamos este espacio para saludar también a las personas que nos sintonizan a través del canal 181 del sistema Skype y también saludamos a las personas que están con nosotros a través de la red social Facebook. Como les adelantábamos, esta mañana vamos a conversar con el secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República, pero vamos a comenzar poniendo algunos temas en contexto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un giro a las relaciones con Cuba. En Miami dijo el viernes que pronto se va a lograr una Cuba libre y calificó de brutal al régimen castrista. Además señaló literalmente que hará cumplir el embargo que su antecesor buscaba eliminar. Trump anunció la cancelación de la política de Obama hacia Cuba y se mostró dispuesto a negociar un acuerdo mejor con la isla, pero solo si hay avances concretos hacia la celebración de elecciones libres y la liberación de prisioneros políticos. Estas declaraciones le han valido críticas al presidente Trump, que han llegado desde aquí, desde El Salvador. El partido FMLN publicó un comunicado en el que condenan el giro que ha dado la administración Trump hacia Cuba, política que califican de injerencista y de retroceso al aplicar nuevamente un bloqueo hacia la isla. Esto ocurre en momentos en que la administración Sánchez Serén califica de exitosa una reunión con autoridades estadounidenses sobre cooperación y lucha contra el crimen, al mismo tiempo que se busca una prórroga para el estatus de protección temporal que permite a más de 190,000 salvadoreños vivir y trabajar en Estados Unidos. El TPS, como se le conoce, vence en marzo de 2018. Al hablar sobre la cumbre que tuvo lugar en Miami, la embajadora norteamericana dijo que el acuerdo es importante, pero que también se debe hacer lo propio y enfrentar los problemas que afectan a los salvadoreños, como la violencia y otros problemas que tienen que ver con el manejo de los fondos. Los fondos nacionales o de cooperación nunca van a ser suficientes mientras exista un alto nivel de corrupción, y la corrupción no tiene partido. La corrupción siempre va a socavar cualquier intento que El Salvador tenga de salir adelante. Y este reporte destaca que más de 3/4 de los encuestados a nivel regional no creen en sus gobiernos, sus líderes, sus jueces, sus policías y sus autoridades fiscales. Pero aparte de estos temas de política internacional, hay otros en agenda nacional, como por ejemplo la discusión de una reforma de pensiones. El 7 de julio, el gobierno debe hacer un nuevo abono a intereses y capital de la deuda previsional. El ministro de Hacienda dijo en su momento que tienen los fondos, pero algunos legisladores de izquierda han dicho que esos fondos deben pasar por la Asamblea Legislativa. En manos de los diputados hay 5 propuestas de reforma previsional y en algunos círculos oficiales hay optimismo respecto a que pronto se logrará un acuerdo. En otros temas, los alcaldes también expresan preocupación porque estiman que se avecina un nuevo retraso con el pago del FODES. Bueno, estamos nuevamente con atraso. Hemos venido desde febrero de este año. Se trató de normalizar, hemos venido con un mes de retraso. Es decir que más o menos el día 20 de ahora, del mes de junio, deberíamos de estar recibiendo el FODES correspondiente a mayo. Es un atraso que en el tiempo ha sido normal, porque ese es el retraso que ha traído la ley, aunque no porque sea ese retraso quiere decir que es válido. El mandato de ley diría que ahorita tendríamos que estar recibiendo el FODES de junio, pero pues estamos con problemas. Incluso ayer le consultaba al presidente del ISDEM sobre si ya tenía depósito de FODES para más o menos hacer la idea de cuánto tiempo ellos se tardarían en depositarlo y cuándo llegaría a las alcaldías, y me confirmaba que hasta ayer por la tarde no se había recibido el depósito de parte del Ministerio de Hacienda. Esto pues nuevamente nos traería serias complicaciones porque vamos ya a medio año, ya vamos, este es el momento en el que muchas alcaldías empiezan a presupuestar la ejecución de proyectos, puesto que por prohibición de ley 6 meses antes de las elecciones no se pueden contratar proyectos, no se pueden contratar créditos. Entonces muchos desde ahorita empezamos a presupuestar para poder tener en ejecución proyectos en esos 6 meses. No quiere decir que porque no se pueden contratar no se van a realizar, porque los municipios no se pueden paralizar durante 6 meses. Las alcaldías recibirán este año más de $300 millones de fondos provenientes del presupuesto general de la nación.
fondos, que para muchas municipalidades son la base para mantenerse a flote. Con estos temas iniciamos la entrevista de esta mañana en Hechos AM. Bueno, y en este espacio de opinión le damos la bienvenida al señor secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República, Eugenio Chicas. Como siempre, un gusto recibirlo aquí en Canal 12. Buenos días, muchas gracias, un saludo a todo el personal del Canal 12 y por supuesto al pueblo salvadoreño que nos sigue a esta hora. Secretario, me gustaría que me cuente cómo se encuentra el estado de salud del presidente, dado que se dio una situación ayer en la que hubo incluso un comunicado donde decían que el presidente no estaba enfermo de H3N2, como se había manejado en algunos medios de comunicación. ¿Cuál es en sí el estado de salud del presidente? Muy bueno, el presidente, como lo habíamos informado en su oportunidad, lo que ha tenido es una gripe severa, nada más, y luego no sabemos de dónde, un medio escrito, la prensa gráfica en concreto, no sé de dónde sacó la noticia de que podía tratarse de esta influenza, pero definitivamente no, por eso se aclaró, porque es necesario ser preciso en ese tipo de información. El presidente se está recuperando con toda normalidad y ya pronto estará en eventos públicos. No digo en funciones, porque en funciones no ha dejado de estar, él siempre está trabajando, pero la posibilidad de acudir a eventos públicos es más limitado por el esfuerzo que eso implica, por ejemplo, de dirigir la palabra, etcétera, pero ya pronto estará en eventos públicos. Bueno, pasando a otros temas, me gustaría que habláramos sobre esta reunión que tuvo el Triángulo Norte con funcionarios de los Estados Unidos. Se habla de que, bueno, usted mismo decía que fue una reunión exitosa. ¿Cuáles considera usted que son los principales logros que ha obtenido el Triángulo Norte de la región centroamericana en este encuentro con funcionarios de la administración Trump y funcionarios de otros países? Porque hubo una nutrida participación internacional en este encuentro. Efectivamente, desde el arribo a la presidencia del señor Trump en enero de este año, ha habido una incertidumbre en la región, no solo para nuestro país, sino para la región centroamericana, de cuál iban a ser los énfasis de la política exterior del señor Trump hacia Centroamérica en relación a que los énfasis de su política en otras latitudes se han venido modificando. Por ejemplo, en el tema de la política de Estados Unidos hacia Irán, por ejemplo, en materia nuclear, se modificó sustantivamente desde lo que fue la política de Obama. Hemos visto también con preocupación los retrocesos en torno a las relaciones, al avance de relaciones que el presidente Obama había tenido con Cuba, incluso las diferencias muy marcadas de la administración Trump respecto a temas ambientales, como ha sido el Acuerdo de París con las organizaciones a nivel mundial, pues, y donde ha habido un franco retroceso muy preocupante para la situación del medio ambiente a nivel mundial. Por lo tanto, en vista de temas como ese, o incluso de las mismas relaciones de Estados Unidos con la propia Unión Europea en el marco de la OTAN, donde hay pues marcadas diferencias también de lo que había sido la política anterior, por eso se había acuñado la preocupación de qué virajes en negativo podría enfrentar la región ante un cambio de postura respecto a los intereses que podemos tener los países centroamericanos y el Triángulo Norte. En ese contexto de cosas, creo que la reunión, en definitiva, nuestra conclusión, y es la conclusión del resto de países que participamos, es que ha sido una reunión altamente positiva, muy esperanzadora, porque no hay un retroceso de los énfasis que ya habían sido puestos en la mesa. Lejos de eso, hay una marcada profundización en algunos conceptos, como por ejemplo en el tema del concepto de la prosperidad. En el tema de la prosperidad, y esto nos satisface mucho, porque en buena medida el origen de buena parte de los problemas que tenemos en la región tienen que ver con el desarrollo económico. O sea, el concepto de la prosperidad es muy amplio y engloba esa parte del bienestar económico al que tiene derecho la población, y que cuando no hay ese bienestar, eso es lo que genera, por ejemplo, el tema de la migración irregular. Entonces, por lo tanto, el esfuerzo, este encuentro
de Miami tuvo dos acápites muy marcados. Una parte estuvo vinculada al encuentro con el sector empresarial, tanto de Estados Unidos como de México, y en esto hay que reconocer que ha tenido una labor muy destacada el empresariado salvadoreño, o sea, una fuerte delegación de empresarios, líderes de las distintas cámaras empresariales, estuvo en este encuentro. De igual manera, nuestros funcionarios de gobierno, el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, el ministro de Obras Públicas, jugaron un rol muy importante también en ese encuentro, encabezados por nuestro vicepresidente de la República y el canciller Hugo Martínez. Y por ejemplo, en esto lo que ha habido es un aval de Estados Unidos, una motivación de Estados Unidos al empresariado en dos direcciones. Por un lado, en que debe de propiciarse un alto nivel de comunicación, de entendimiento entre el empresariado y nuestros gobiernos, referido al caso de Honduras, al caso de Guatemala, al caso de El Salvador, o sea que es muy importante el grado de comunicación, de entendimiento, de relación entre los sectores gubernamentales y empresariales, y que de un buen diálogo, de un buen marco de entendimiento se puede propiciar un clima de confianza política que propicie las inversiones, y eso, por ejemplo, acercar a estos sectores empresariales con sectores empresariales de México, de Estados Unidos, tiene, podríamos decir, la bendición de parte de la administración Trump de que podamos avanzar en mejores programas de inversión, de desarrollo, de generación de oportunidades y de empleo. Por eso es que ubicamos el concepto de que esto es esperanzador. ¿Por qué? Porque se abren las puertas, se abren las condiciones para que en nuestros países estos sectores empresariales, que son muy importantes para nosotros, de Estados Unidos, de México, y obviamente esta es una buena señal para empresarios de cualquier latitud del mundo, como ha venido ocurriendo en nuestro país, se acerquen, inviertan con confianza, ya que hay un buen clima político y el llamado a seguir fortaleciendo ese clima político de inversiones. Pero ¿cómo definiría usted la relación en este momento entre el gobierno y el sector privado? ¿Cómo definiría usted esos acercamientos? Digamos, ¿es muy buena la relación desde su punto de vista con los sectores empresariales salvadoreños? Me parece que es una relación buena y que en el tiempo se ha seguido mejorando y que puede seguirse mejorando aún más. Por ejemplo, cómo ubicamos esta relación, por ejemplo, en el clima, por ejemplo, de inversiones, en el último año, solo en el último año, de acuerdo a los datos de la comunidad internacional y del propio Banco Central de Reserva, las inversiones nacionales del empresariado nacional se han incrementado hasta ser un poco más de 3.000 millones de dólares en el último año. Las inversiones internacionales han sido de alrededor de 1.300 millones de dólares y las inversiones del gobierno han rondado los 780 millones de dólares. O sea, vivimos un buen momento, por eso nuestra economía creció un 2.4%. Por ejemplo, en esto puede destacarse, por ejemplo, el buen desempeño de la industria farmacéutica, que ha crecido a cerca del 4%, según los últimos datos de Inquifar, por ejemplo, y del Ministerio de Economía. La inversión de la industria químico-farmacéutica es espectacular respecto a años anteriores. La industria de la construcción, por ejemplo, ha crecido notablemente en un 2.3%, después de haber estado en números negativos en años anteriores, y de la misma forma la agricultura, el sector agrícola se ha desempeñado muy bien, es uno de los más pujantes. Este año, con el buen invierno que tenemos, también se desarrollará todavía más. Entonces, por lo tanto, la relación con el sector empresarial tiende a fortalecerse aún más. Por ejemplo, es notorio proyectos estratégicos de energía solar, energía eólica, energía de gas, proyectos, por ejemplo, textiles, de producción de plástico. O sea, hay novedades en el crecimiento económico del país. Por lo tanto, nuestras relaciones con el sector privado hay diálogo
y tienden a fortalecerse más en beneficio del propio sector empresarial y en beneficio también del país. O sea, hay mucha armonía en ese sentido. Hay un dato importante. Ayer se presentaba un informe Construyendo el Futuro, y que se refiere directamente a la región del Triángulo Norte. Hablaba la embajadora de los Estados Unidos y ella daba una declaración. De hecho, parte era lo que poníamos nosotros en la nota introductoria. Ella dijo algo que me parece muy interesante y me gustaría conocer su punto de vista. Dijo: lo he dicho antes y lo vuelvo a decir, los fondos nacionales o de cooperación nunca van a ser suficientes mientras exista actividad de corrupción, y la corrupción no tiene partido. ¿Cómo se tiene que interpretar esta declaración que daba la embajadora de los Estados Unidos? Yo creo que es altamente positiva y sobre todo que es una declaración que viene de una persona o una representación diplomática que conoce mucho de El Salvador. Yo creo que en este sentido Estados Unidos sabe, la embajadora de Estados Unidos conoce que este gobierno es uno de los gobiernos que más transparentemente ejecuta los recursos públicos, porque no me cabe en ningún lugar ninguna duda de que si un gobierno conoció de los problemas de corrupción de gobiernos anteriores, es Estados Unidos. O sea, si alguien ha mantenido una radiografía permanente sobre este país, y si un país tiene además los órganos privilegiados que permiten contar con información de primera mano, financiera y de todo tipo, es precisamente Estados Unidos. Entonces no me cabe la menor duda de que Estados Unidos conoce y habla con mucha propiedad cuando se refiere al tema de la corrupción, porque ellos mejor que nadie han conocido, conocen el desempeño de gobiernos anteriores, conocen el desempeño de nuestro gobierno y creo que tienen mucho que opinar en este tema de la corrupción. O sea, ellos conocen mucho los antecedentes de todo lo que ha ocurrido en este país. Hoy es una novedad lo que destaparon medios como el periódico digital El Faro con los libros sobre apenas 12 de los 20 años de gobiernos anteriores, y eso creo que obliga, motiva a que el tema de la corrupción se investigue a fondo. Nosotros como gobierno somos del criterio de que la corrupción debe de investigarse permanentemente, que se deben de fortalecer las instituciones del Estado con ese propósito, y que todos, absolutamente todos los gobiernos, desde la firma de los acuerdos de paz hasta hoy, hasta la fecha, hasta este día, debemos de estar bajo la lupa de la investigación de las instituciones del Estado, bajo el escrutinio de los medios de comunicación, como ha ocurrido con el periódico El Faro y como debe de ocurrir con el periodismo investigativo de cualquier medio, y bajo el escrutinio también de la población. Por lo tanto, me parecen muy atinadas las palabras de la embajadora, e insisto, si alguien conoce cómo se han desempeñado los gobiernos, porque tiene herramientas para conocer, es Estados Unidos. Ahora bien, hay otras situaciones que tienen que ver siempre con la investigación de algunas situaciones, las investigaciones que venía llevando adelante la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. En la última Corte Plena se dio una votación, una votación dividida y hasta cierto punto podríamos decir muy cerrada respecto a la reserva de los casos que investiga la sección de probidad. Fue digamos, la diferencia fue solo un voto. 7 magistrados estuvieron a favor de que se continuara publicando los datos de los casos que investiga probidad y 8 dijeron que no. ¿Cómo se debe interpretar esto también de esta división que se da en la Corte a la hora de publicar esta información? ¿Considera usted que sería pertinente que los ciudadanos conozcamos los casos que están siendo investigados por la sección de probidad, o se deben mantener en reserva como decidieron 8 magistrados? Bueno, en este tema nos parece, nosotros respetamos las sentencias judiciales y los procesos que se llevan en sede judicial. Sin embargo, nos parece que por el principio de interés público que tiene este tipo de casos, lo pertinente sería que tanto los medios de comunicación, la opinión pública internacional y sobre todo la población debe de conocer de esto. Por lo tanto, yo debo de lamentar en este caso decisiones como esta. Las respetamos, son respetables porque es una decisión del ámbito judicial,
no necesariamente compartimos ese tipo de decisiones porque nos parece que compiten con el interés público, disputan el interés público porque hablamos en este caso de presuntos recursos que pueden haber sido sustraídos del erario público y sobre los que el país tiene mucho interés, no solo en este caso de que se sancione a las personas que pudieron haber cometido esos ilícitos. Yo creo que esa es una parte muy importante, que haya sanciones, que conozcamos las sanciones, pero sobre todo que se devuelvan los recursos. O sea que una buena parte de esos recursos, ya sea recursos financieros, bienes materiales, sean devueltos a la población. O sea, en materia del combate a la corrupción, no basta denunciar o sancionar a los corruptos, sino lo más importante es resarcir al Estado, a la población, devolviendo los bienes que fueron sustraídos en este caso. Entonces yo creo que la justicia tiene mucho que hacer en este sentido, tiene mucho que hacer y por lo tanto nosotros nos vamos a mantener vigilantes y siempre seremos del criterio de que en un periodo como el que estamos, donde la población cada vez es más ávida de información y además son temas, insisto, de interés público, debe de abonarse suficiente información para que la gente también sea capaz de tomar sus propias decisiones. Ahora bien, me gustaría que regresáramos al tema de Estados Unidos y las decisiones que podría tomar la administración Trump. Cuando se anunció en la reunión del Triángulo Norte en la Florida con funcionarios de Estados Unidos y representantes de otros países, existía mucha expectativa respecto a que se pudiera hablar del estatus de protección temporal. Tanto la embajadora Jean Mains como el señor ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, dijeron de que esto no era parte de la agenda, pero que sí existía la posibilidad de que se dieran algunas reuniones bilaterales entre funcionarios de la administración Trump con, digamos, representantes de los gobiernos del Triángulo Norte. ¿Cómo ven ustedes las expectativas respecto a una posible prolongación del estatus de protección temporal más allá de marzo de 2018? A esta reunión, a este encuentro de Miami, decía, hubo dos capítulos. El segundo capítulo tiene que ver con el tema de la seguridad. Incursiono con la seguridad porque quiero llegar al tema migratorio. Ha sido interesante en este encuentro, el nivel de ese encuentro fue de primer nivel, o sea, además del vicepresidente de los Estados Unidos, estaba el secretario de Estado, estaba el secretario de Seguridad Interna y El Salvador en este caso llevábamos la ventaja de muy buenos números en cuanto a cómo ha venido evolucionando positivamente la seguridad. No solo la seguridad interna de El Salvador, donde hubo francos reconocimientos en el evento del buen desempeño del Plan El Salvador Seguro y sobre todo de la novedad en cómo el país ha avanzado en los consensos en materia de seguridad y cómo novedades como el combate a estos grupos criminales de pandilla, el Consejo Nacional de Seguridad, son novedades que están sirviendo de ejemplo para otros países como Guatemala, como Honduras, como México, que también están enfrentados a este tema de combatir este tipo de grupos criminales. Pero en general esto ha tenido el abono de que, de acuerdo a datos de las propias instituciones norteamericanas, el número de menores sin acompañamiento que venían arribando a la frontera de Estados Unidos, según datos de migración de Estados Unidos, ha disminuido hasta en un 70%. O sea, aquel grave problema que se vivió en años anteriores de la cantidad de menores de edad que sin protección, sin acompañamiento arribaban a la frontera, ese tema ha disminuido, insisto, en un 70%. Esta es una buena credencial de país. Además, los adultos que arriban a esa frontera, para el caso de El Salvador, han disminuido en un 30%, o sea, hay menor cantidad de gente que está migrando y en eso hay un éxito de nuestras políticas para disuadir la migración irregular, la migración ilegal. Entonces eso es muy bueno en el marco de nuestras relaciones, pero sobre todo es muy bueno
en el marco de la protección de derechos humanos de nuestros ciudadanos que venían migrando en un número creciente que ponía en elevado riesgo sus vidas. Entonces eso nos da buenas credenciales para que este tema, en este caso, sea un tema que sea de mejor abordaje. Como se dice, el objeto del cónclave no era el arribar a una solución en el tema migratorio. Sin embargo, nuestra lectura y la lectura del resto de países que estuvimos en el encuentro es que son muy positivas las condiciones que se han abierto para poder abordar este tema. O sea, es un tema que ha quedado sobre la mesa y donde nosotros como país tenemos la expectativa de poder avanzar. ¿De qué depende avanzar en el tema migratorio? Depende de la unidad de país que sigamos manteniendo en la defensa de nuestros migrantes. Este ha sido un tema de que no es novedad de que sea un tema de interés y unidad nacional. En el tema migrante, a lo largo de los años, no hemos tenido diferencias relevantes entre la izquierda, la derecha, entre distintos sectores, el Estado, la empresa privada, no. En general tenemos una posición común con todos los sectores sociales de defender a nuestros migrantes. En este sentido, por ejemplo, recientemente ha habido misiones conjuntas de nuestro canciller con diputados de diversos partidos políticos, incluido Arena, el FMLN y el resto de partidos, para defender el interés de nuestros migrantes. Ese propósito lo debemos de mantener, ya que en esto no solo cuenta el Ejecutivo de Estados Unidos, sino también el propio Congreso. En esto es válido también el pronunciamiento, la movilización de distintos sectores sociales, las propias asociaciones de salvadoreños, salvadoreñas en el exterior, los sectores de iglesia que juegan un papel muy importante. Esta será un motivo de movilización nacional, pero nosotros somos optimistas, ya que en definitiva las conclusiones de la reunión son altamente favorables para la región. Hay un compromiso de la administración Trump de continuar la inversión en el marco del Triángulo Norte y en este caso de la Alianza para el Crecimiento. Hay un compromiso de invertir en el próximo periodo un poco más de 450 millones de dólares, lo que es una buena noticia para la región. Insisto, sobre todo cuando había la preocupación de, habiendo retroceso de Estados Unidos en otros temas, que pudiera haber un retroceso en el ámbito centroamericano, pero obviamente el tema migratorio, el tema del combate a la narcoactividad, el desarrollo económico y temas ambientales son temas de interés común tanto de Estados Unidos como de nuestro país. Por ejemplo, para Estados Unidos un tema grave es que se le está incrementando el consumo de estupefacientes en Estados Unidos. O sea, hay un alza en el consumo de drogas en su sociedad. En este sentido, los países centroamericanos, el Triángulo Norte, El Salvador, jugamos un rol muy importante en la contención de estos estupefacientes que llegan a esas fronteras. Por lo tanto, tenemos una alianza muy importante en materia migratoria. También podemos jugar un buen papel en la medida en que nuestros ciudadanos encuentren esperanza, encuentren mejores condiciones de empleo, de empleabilidad, de desarrollo, de prosperidad, para no necesitar por razones económicas o de seguridad poder migrar de manera irregular. Secretario, hay una declaración que se dio, bueno, la administración Trump anunciaba hace unos días su cambio de política hacia Cuba. Ellos decían que ya no van a continuar con los pasos que había dado la administración Obama, y decían incluso que se iba a cumplir el embargo, lo que, bueno, era un giro total a lo que había hecho la administración demócrata, y con la visión que ahora tiene pues una administración republicana en los Estados Unidos. Las reacciones se han dado pues a nivel de todo el mundo, y El Salvador pues no fue la excepción. El FMLN de hecho publicaba un comunicado donde decía de que era una actitud injerencista de parte de Estados Unidos respecto a lo que está pasando con Cuba. Como ejecutivo, como gobierno, ¿qué piensan ustedes de esta situación y si respaldan lo que ha dicho pues el FMLN como partido? Nuestro gobierno en este caso siempre ha sido coherente con principios que han sustentado nuestra política exterior. Esos principios lo hemos visto, por ejemplo, en el caso del manejo del tema de Venezuela,
del tema de Colombia, por ejemplo. Nosotros hemos apoyado mucho la crisis que hubo en Colombia y al fin el arribo a una solución negociada. Por lo tanto, en la diferencia que ha habido entre Estados Unidos y Cuba, en esa diferencia nosotros siempre hemos sido de la opinión que debe de ser el diálogo, debe de ser el respeto en el marco de las relaciones internacionales lo que debe de privar en esa diferencia que históricamente ha mantenido Estados Unidos con Cuba. Por lo tanto, en nuestro criterio se debió de continuar con el esfuerzo que una administración anterior, en este caso del señor Obama, había iniciado con Cuba, dado que qué mejor que predomine la tranquilidad, un clima de paz a nivel internacional. Por ejemplo, nosotros observamos cómo la Unión Europea en su conjunto mantiene muy buenas relaciones con Cuba, cómo la comunidad latinoamericana en su conjunto, desde Canadá, en este caso hasta Chile, todos los países mantienen relaciones cordiales con Cuba y excepcionalmente quien tiene una relación diferente es Estados Unidos y un bloqueo que ha sido calificado por Naciones Unidas como un bloqueo que atenta contra los derechos humanos, que atenta contra las relaciones internacionales y que por lo tanto no debe de ocurrir ese bloqueo. Por lo tanto, la postura de El Salvador es coherente con la postura mayoritaria de Naciones Unidas, de la comunidad internacional, y es de que deben existir relaciones cordiales, fraternas, respetuosas de los asuntos internos y sobre todo respetuosas, hago énfasis en el tema de los asuntos internos porque cada país decide el tipo de gobierno que tiene, cada país decide el modelo de sociedad que tiene y las relaciones internacionales se sustentan en este caso sobre esos principios de respeto. Por lo tanto, para nosotros lo idóneo debe de ser que se continúe por la línea del diálogo del entendimiento, tal cual lo ha mandatado Naciones Unidas, la Unión Europea como tal, América Latina. Por lo tanto, esta decisión del señor Obama de retroceder en ese camino, pues no, del señor Trump de retroceder, pues nos parece que no es coherente con la tendencia de los asuntos internacionales. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, vamos a regresar a hablar de algunos temas que están dominando las agendas periodísticas locales, así que continúe con la señal de Canal 12, ya venimos con más de la entrevista de esta mañana. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos conversando con el secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República, Eugenio Chicas. Ya abordábamos temas que tienen que ver con política internacional. Vamos a entrar directamente a la agenda local. Uno de los aspectos que está presente es la situación de la reforma al sistema de pensiones. De hecho, en la Asamblea Legislativa ya hay 5 propuestas, pero también en el horizonte se vislumbra un pago que tiene que hacer el gobierno de la deuda previsional. Son 41 millones que están programados para el día 7 de julio. Me gustaría, secretario, que me diera su punto de vista sobre esta situación, porque son dos aspectos de un mismo tema. Uno, el pago que se tiene que hacer el 7 de julio y el otro, la discusión de la reforma. ¿Cómo ven ustedes el tema pensiones desde el Ejecutivo? ¿Cómo está evolucionando en este momento? Bueno, en general la agenda inmediata que se tiene con la oposición es una agenda que sostiene los mismos temas sobre la mesa. Es urgente en lo que queda del mes de junio arribar a una reforma al sistema de pensiones, ya que esto es lo que puede aliviar las finanzas públicas, pero no solo las finanzas públicas. Yo creo que aquí estamos ante temas que tienen un mayor calado. Se necesita también, por ejemplo, que una reforma de pensiones pueda darle a los pensionados actuales y a los futuros pensionados la certeza de poder disfrutar de una pensión digna. Y esa es nuestra preocupación de gobierno. O sea, el sistema de pensiones que heredamos de gobiernos anteriores, de gobiernos de Arena, porque fueron ellos los que desarrollaron la reforma que hoy ha fracasado, esa reforma lo que ha generado es la incertidumbre de la sostenibilidad de este sistema de pensiones, que eso contribuye a agravar las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque el déficit presupuestario del Estado mayoritariamente se debe al problema
de la deuda que genera el sistema previsional, o sea, de la deuda que sostiene el país. Por ejemplo, el país actualmente tiene una deuda que ronda los 16.000 millones de dólares. Cuando nosotros asumimos el gobierno, ya el presupuesto, por ejemplo, 2009 es el que había sido aprobado por Arena. A esas alturas el endeudamiento del país rondaba los 10.000 millones de dólares. O sea, la mayor parte de la deuda que tiene este país fue contraída por los gobiernos de Arena y no por los gobiernos del FMLN. Ahora bien, de los 6.000 millones que se han contraído de deuda en este periodo de gobierno del FMLN, más de la mitad de esa deuda corresponde a deuda de pensiones, previsional, por el mal sistema de pensiones que se nos fue heredado. Por lo tanto, este es un tema en el que la derecha de este país, en el que Arena no se puede desentender. Arena tiene que ser parte, debe de ser responsable, porque fueron ellos quienes hicieron aquella mala privatización y por lo tanto hoy no se pueden desentender y están obligados junto al país, junto al gobierno, a que podamos construir en conjunto una solución. ¿Cuál puede ser la mejor propuesta? La mejor propuesta debe de surgir de un híbrido que se construya de los mejores acápites de las diferentes propuestas que se hayan presentado. En este sentido, nosotros como gobierno tenemos toda la flexibilidad de construir. No estamos enamorados ni casados solo con nuestra propuesta. Nos parece que racionalmente y debido a la correlación de fuerzas que hay en el Congreso, lo más sabio y salomónico es construir un híbrido, pero eso requiere voluntad política. Por lo tanto, hoy está en manos más bien de la responsabilidad de Arena el hecho de poder contribuir en esa reforma, poner sus buenos oficios. Ese tema está puesto en la Asamblea Legislativa, ese es el espacio en el que se está discutiendo esta reforma y debe de ser en los próximos días. El tiempo se ha agotado. Hemos analizado suficientemente con expertos internacionales, con expertos nacionales, con los diputados. Por lo tanto, hoy el tema es de voluntad política. Entonces, nosotros arribamos a la esperanza, tenemos la confianza de que eso se va a poder lograr en los próximos días, porque no nos imaginamos que la estrategia de Arena sea llevar al país a una nueva condición de impago. No queremos creer eso, no nos parece que esa sea la lógica, sobre todo después de un muy buen encuentro como el que se tuvo con la administración del señor Trump en Estados Unidos, que ha tenido tan buenos resultados, sobre todo con el clima que se ha venido tejiendo. Nos parece que hay condiciones para arribar a un buen encuentro. De hecho, este día hay un buen posicionamiento del embajador de España, del embajador de México, del embajador de Francia, que reciban estos embajadores nuestro reconocimiento. Estos países han sido, junto a otros amigos de El Salvador, y hoy se preocupan de verdad, de corazón, con sus expresiones. Nosotros como gobierno agradecemos sus expresiones, sus buenos oficios, su buena voluntad, y creemos que ese tipo de posicionamientos contribuirá, como el que ha sido vertido hoy en el diario de hoy, este día, a poder avanzar en la solución de estos temas. ¿Qué tan cerca podría estar El Salvador de un impago nuevamente, secretario? Desde nuestro interés de gobierno y desde nuestro trabajo de gobierno lo vemos poco probable, porque estamos trabajando en que eso no ocurra. Pero claro, como este es un esfuerzo que no solo nos corresponde como gobierno, sino que lo debemos deliberar con la oposición, y es un esfuerzo entre todas las partes, entre todos tenemos que dar respuesta de este tema. Pero el presidente, el ministro de Hacienda, nuestro gobierno, trabajamos activamente para poder construir una salida. 41.7 millones son los que se tienen que pagar el 7 de julio. ¿Ya tiene el Ejecutivo el mecanismo? ¿Cómo se va a abonar ese dinero a la deuda previsional? Los mecanismos han sido propuestos ya a la Asamblea Legislativa. Está en manos de la Asamblea Legislativa el poder efectuar las reformas del caso. Esto, como lo han señalado el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial,
el problema del país es de falta de acuerdos políticos. De haber voluntad política de parte de Arena en la Asamblea Legislativa, este problema se puede resolver en esta misma semana. ¿Se va a recurrir a reasignaciones presupuestarias una vez más? Las propuestas de solución ya están en manos de la Asamblea Legislativa, dependemos principalmente de las reformas que puede ejecutar la Asamblea. Nosotros como gobierno ya hemos hecho todos los recortes que se podrían hacer al presupuesto, hemos contribuido significativamente en esa dirección y este gobierno también ha sido claro en que no vamos a desmejorar la ruta de los programas sociales de este gobierno. Secretario, como siempre, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros aquí en Canal 12 y darnos pues su punto de vista sobre diferentes situaciones que están en las agendas periodísticas, tanto internacionales como locales. Gracias, señor secretario. Muchas gracias a ustedes. Señalar solo un detalle importante, en el tema del FODES, por ejemplo, estamos perfectamente a tiempo, no tenemos ninguna condición de retraso, o sea, lo que se correspondería pagar se ha pagado. Por lo tanto, en este caso, en lo de pertinente a junio, todavía no es el momento de pagarlo porque vamos mes vencido, en este caso, en el pago del FODES, estamos totalmente a tiempo. Bueno, definitivamente que ese es un dato que seguramente están esperando todas las alcaldías. Como siempre, gracias, secretario de Comunicaciones de la Presidencia. Bueno, nosotros cerramos así el espacio de la entrevista correspondiente a ese día.